Buenas tardes. Muchas gracias a la audiencia que nos acompaña. El programa Colecciones que Inspiran es un espacio de la red de bibliotecas del Banco de la República para divulgar todo lo relacionado con sus colecciones especiales y con las investigaciones y publicaciones inspiradas en esas colecciones. En el coloquio virtual de hoy rendimos homenaje a la memoria del destacado historiador y escritor colombiano Otto Morales Benítez, en el centenario de su nacimiento que se cumplió este año. Además, deseamos contarle a nuestro público que su familia decidió donar su biblioteca personal a la Biblioteca Luis Ángel Arango, sumando así otra biblioteca privada de un intelectual colombiano al valioso patrimonio documental nacional que se conserva en el Banco de la República. Para este evento virtual conmemorativo nos honran con su presencia los siguientes participantes. La doctora Adela Morales Benítez, quien es antropóloga por la Universidad de los Andes, cuenta con una larga trayectoria en gestión de fundaciones, desarrollo social y derechos de la niñez. Además, es miembro correspondiente de la Academia Santanderista de Colombia y codirectora del Centro de Libertad de Pensamiento Otto Morales Benítez, CENTOTO. El doctor Juan Carlos Vergara, quien es académico, docente universitario, director de la Maestría en Lingüística Panhispánica de la Universidad de La Sabana y actual director de la Academia Colombiana de la Lengua. El doctor Benjamín Ardila Duarte, quien es historiador, miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua y de la Academia Colombiana de Historia, e individuo correspondiente de la Real Academia Española. El doctor Carlos Chávez Avellaneda, quien es historiador y magíster por la Academia San Carlos y profesor universitario. Y el doctor Eduardo Durán Gómez, quien es PhD en Historia, es presidente de la Academia Santanderista de Colombia y de la Academia Colombiana de Historia, miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua e individuo correspondiente de la Real Academia Española. Agradecemos a todos los participantes haber aceptado la invitación a este coloquio para hablar de diferentes aspectos de la vida y obra de Otto Morales Benítez. También me permito reiterar los agradecimientos a los doctores Adela y Olimpo Morales Benítez por la donación de la biblioteca de su señor padre a la Biblioteca Luis Ángel Arango y por el apoyo que han dado a este evento del programa Colecciones que Inspiran. Para dar inicio al coloquio, cedo la palabra a la doctora Adela Morales Benítez, quien moderará la charla con los demás invitados y a quien, por ser la persona más apropiada, le hemos solicitado contarle un poco más a nuestra audiencia sobre la donación de la biblioteca personal de su señor padre. Gracias. Buenas tardes a todos los que participan en este amable espacio de la Biblioteca Luis Ángel Arango, con el cual en el año 2020 cerramos por este año las celebraciones del centenario del nacimiento de Otto Morales Benítez, cuya biblioteca, archivos personales y manuscritos fueron donados a título gratuito a la Biblioteca Luis Ángel Arango con el objeto de que el país entero, gracias a las instalaciones de la biblioteca y a los servicios que presta, puedan hacer uso de todo lo que él trabajó durante toda su vida y de todo lo que él leyó y compartió con muchas personas en su biblioteca personal. Los libros que aún están inéditos también se encuentran allá y podrán ser publicados digital y en papel como lo desee la biblioteca, porque también Olimpo Morales Benítez, mi hermano y yo hemos cedido los derechos de autor para que una entidad tan importante como la biblioteca los pueda aprovechar y así sean dados a conocer a todo el país. Quisiera pues hacer un resumen para quienes de pronto están aquí conectados y no han oído mucho sobre Morales Benítez, tratar de resumir la vida entera de un siglo, porque él nació en 1920 y empezó a producir cosas casi desde que tenía 13 años hasta cuando murió en el año 2015. Es bastante difícil en un espacio tan pequeño como este, pero yo trataré de
ponerlo en 4 o 5 palabras bien importantes. Estamos hablando, en primer lugar, de un humanista integral. Estamos hablando de una persona que se dedicó a estudiar y analizar los problemas del país y hacerles frente en las distintas posiciones públicas y privadas que tuvo a través de toda su vida. Estudió Derecho, pero también su conocimiento en literatura, en sociología, en antropología y en historia fueron muy amplios, y gracias a ello la visión integral que tenía de los problemas. También hizo una vida pública empezando en el departamento de Caldas, departamento en el cual nació. Él nació en la ciudad de Río Sucio, en el departamento de Caldas, y empezó desde ser miembro de la Asamblea hasta llegar a ser ministro de Estado, ministro de Agricultura y de Trabajo, que como veremos más adelante en la reunión de hoy, pues promovió temas tan importantes como la reforma agraria, como el Código Laboral y muchos otros para el bienestar de todos los miembros de la comunidad colombiana. Publicó mucho más de un centenar de obras y dejó algunas otras sin publicar, pero ya listas para que puedan ser consultadas por los investigadores de los temas a los cuales en ellas hace referencia. Es difícil en tan corto espacio poder explicar muchas cosas, pero solamente es importante contar que siempre estuvo preocupado por los problemas del país, que siempre tuvo una posición firme dentro del Partido Liberal, con los principios que dicho partido mueve o movía en bien de la comunidad. Pienso que con estas pocas palabras podemos más bien ver a nuestros invitados de esta tarde, que tienen temas muy específicos para tratar, que darán a ustedes una idea, que les darán a ustedes una idea mucho más concreta sobre esos distintos temas que tienen que ver con el bienestar de la comunidad colombiana. A continuación, vamos a seguir con el doctor Juan Carlos Vergara, quien nos hablará de Otto Morales Benítez desde el punto de vista de las letras, de su obra, de su pertenencia a las academias, y que nos hará una semblanza muy interesante sobre el maestro. Doctor Juan Carlos tiene la palabra. El doctor Juan Carlos, como ustedes saben, es el presidente de la Academia Colombiana de la Lengua y de las Academias, y queda con ustedes y tiene la palabra. Muchas gracias. Conocí a don Otto Morales desde mis primeros años como profesor y docente de lengua y literatura, y tuve la fortuna de recibir sus enseñanzas y sus comentarios, no solamente en relación con la vida política, sino también con un profundo conocimiento de la literatura, y no solo de la literatura colombiana, sino de la literatura universal. Sería imposible, como lo ha señalado Adela, que en tan corto espacio de tiempo pudiéramos señalar la vasta obra del maestro Otto. Por ello, voy a referirme casi con exclusividad a un texto que se publicó en el año 1995 y que tuvo como eje central una reunión promovida por el Instituto Caro y Cuervo y otras entidades de cultura alrededor de los colombianistas. En esa ocasión, don Otto Morales
hizo una semblanza de un colega, no solamente en el campo de la cultura, sino en el campo del cuidado por la lírica, como era en su momento don Fernando Charri Lara. En esa ocasión, el maestro Otto Morales señaló algo en relación con el entorno en el cual vivía él el comienzo de su vida profesional. Y dijo en ese entonces: mi primer encuentro con el nombre de Fernando Charri Lara ocurrió en 1940. Estudiábamos ambos Derecho, él en Bogotá, mientras yo lo hacía en Medellín. Dirigía en esta ciudad el suplemento Generación, en la compañía de Miguel Arbeláez Sarmiento, en el periódico El Colombiano. Esas páginas lanzaron a quienes después publicaron en los cuadernos de Cántico, que dirigía el poeta y novelista Jaime Ibáñez, y quien más tarde se vinculó a Mito. Me gusta recordar esta hazaña, pues desde provincia se le dio impulso a los nombres que luego concurrieron a ser el centro de la creación intelectual en Colombia. Hasta aquí la voz del maestro. En estas palabras liminares descubrimos varios aspectos del oficio de crítico literario que ejercería Don Otto durante toda su vida. Su gestión editorial de un suplemento literario que de la mano del Colombiano ayudó a afinar la pluma a un grupo naciente de escritores que, entre guerras, plasmaba su mirada literaria de una república en formación. La referencia a Cántico es muestra fehaciente de la semilla que se engendró en esta joven llama cultural, que con el paso del tiempo conformaría una comunidad de escritores cuya biografía acuñó un sello para muchas obras fundamentales y fundacionales de nuestro país. La obra de Otto Morales es la de un lector juicioso y crítico, que no ahorró un minuto de su existencia para compartir desde muy joven su compromiso con la creación de una nación mejor y de un futuro más justo a quienes le seguirían en su paso casi centenario por esta vida. Pero tengamos en cuenta que no fue un lector distante, amparado en corsés literarios que, como en el mito de Procusto, acomodaba a sus huéspedes literarios. Por el contrario, supo habitar en sus lecturas a los autores de estas obras con la firme certeza de ser protagonista, de ser un actor, de ser cómplice y, sobre todo, de ser notario de su historia. En esta misma conferencia a la que me he referido hace un momento, él habla casi con carácter autobiográfico de lo que es ser un crítico genuino de la poesía. Decía Don Otto: a esta obra, refiriéndose a la de Fernando, pero que podía perfectamente referirse a otro autor, hay que estudiarla con cautela para entrar a sus misterios y revelaciones. No es producción que se acomode fácilmente a las diversas sensibilidades y solo quienes las lean con serena emoción, inclinados a valorarla y apreciarla sin desvíos retóricos, llegarán a la hondura de su mensaje. Él, como autor, no improvisa ni se lanza a la ligereza concupiscente de la inteligencia. Por ello, el lector debe aproximarse con riguroso desvelo y con pasión mental por tratar de adentrarse en comprensión hacia el creador. Hasta aquí la voz del maestro Otto. Solo un crítico respetuoso de la creación literaria puede imponer niveles tan altos de lectura para no caer en el cómodo modelo de valoración aséptica de una obra o en la tergiversación, producto de una mirada sesgada y prejuiciosa de un escritor. De igual forma, en sus escritos refleja Don Otto un profundo sentido de la responsabilidad crítica que se funda en esa lectura cautelosa, serena y penetrante de quien ve en su oficio de crítico literario una responsabilidad sagrada con el lector. No era un oficio mecánico y repetitivo que se enmarcara en frases hechas o en ponderaciones sin compromiso. Muy al contrario, en él se refleja una clara concepción ética del crítico que evalúa y aquilata una producción literaria. Para quienes en su momento consideraron que el momento histórico en el que vivía el escritor o en el que se desenvolvía el mismo crítico no eran importantes, cabe resaltar estas palabras de Don Otto. Él decía: nuestra generación ha sido marcada, como ya lo hemos leído, por muchos sufrimientos colectivos.
El que más hondamente conturbó nuestra existencia fue la violencia colombiana que comenzó en 1946. Estas líneas muy breves, que se pueden tomar a la ligera, son parte esencial de la lectura comprometida con la historia, que siempre marcó el ojo crítico de Donoto, quien desde una atalaya privilegiada podía, con autoridad y experiencia, hablar de lo que otros, desde cómodos sillones o alejados de nuestro territorio, comentaban con una seguridad propia de su exilio mental o físico sobre el desarrollo cultural de Colombia. Su faceta de ensayista, que es el grado superlativo de la crítica literaria, se anuncia en la ponderación que debe tener un escritor que ostente el título de ensayista. Donoto nos dijo lo siguiente: el ensayista tiene que extenderse hacia lo poético o prolongarse hacia las fuerzas intrincadas de la novela. No puede detenerse en la rigidez exigente del calificativo. Su labor es más amplia y generosa. Tiene la virtud de prolongar el sentido profundo de lo que escruta con ventura intelectual. Tiene que dedicarse a levantar en enseñanzas lo que merece permanecer, porque su pedagogía sirve a los hombres. En un momento histórico como el de los albores del siglo XXI, en el que lo fugaz y transitorio, como hierba en verano, hace parte de todos los ejercicios profesionales, en donde el ayuno de ideas con raíces cimentadas es pan cotidiano, la figura de Donoto Morales Benítez nos exhorta a ser, a la manera cervantina, desocupados lectores, que con rigor, disciplina y ejercicio lector tomemos el pulso a la cultura, sin pensar en la opinión masiva que en redes sociales aparece y se disipa en las tinieblas del ciberespacio, con la misma velocidad que crean una amnesia colectiva similar al mundo de García Márquez, nimbado por la peste del olvido y la indolencia. Recordar a Donoto como crítico literario es contar con un Virgilio que, como en la obra de Dante, nos guíe por esta comedia y nos permita atravesar los círculos por los que vivieron todas las generaciones que nos precedieron en la pasada centuria, viendo el claroscuro que siempre ha sido nuestra historia, sin leyendas falseadas u utopías ingenuas, con el ojo avisor del crítico que sabe su papel y lo ejecuta con magistralidad a lo largo de su vida y lo lega a quienes debemos tomar su testigo y continuar con su herencia prodigiosa. En esta breve semblanza, yo quisiera señalar la importancia de que Donoto tenga lectores. A veces, lo extenso de ella hace pensar en que el lector sienta temor. Pero quiero señalar en este homenaje que no hay nada más grato que penetrar en el océano de la inteligencia, la sabiduría y el buen gusto de Donoto para rendir un homenaje con nuestra vista a quien nos sigue hablando perennemente. Muchas gracias. Doctor Juan Carlos, muchas gracias por esa hermosa y completa semblanza, también completada en un tiempo tan corto, donde menciona muchos aspectos que para quienes no conocen su obra, creo que se convierten en un abrebocas para llegar a ella y poder disfrutarla. Creo que aparte de ser un homenaje lindo, todo lo que usted ha dicho es muy interesante y nos permite adentrarnos en nuestro siguiente tema, como es el tema de la educación y su relación con la donación de su biblioteca y de sus archivos personales a la Biblioteca Luis Ángel Arango. Para ello le daré la palabra al profesor Carlos Chávez, quien nos hará una exposición sobre el tema de la educación en la obra de Morales Benítez. Bienvenido, doctor Chávez, a este coloquio. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero que nada, muchas gracias a la doctora Adela y al doctor Olimpo Morales por la generosa invitación acá para conversar de un gran colombiano como lo es Otto Morales Benítez. Todo un honor pues estar aquí
acompañado del doctor Vergara, del doctor Ardila y del doctor Durán por la generosa invitación de la doctora Marta. Bueno, cuando hablamos de Otto Morales Benítez, podemos encontrar muchas facetas. La faceta de las letras que acabamos de hacer, de que nos acaba de exponer el doctor Vergara. Podemos pensar su posición política frente a la paz, su preocupación efectivamente por las disciplinas de la antropología, la sociología. Pero también hay una faceta de Otto Morales que también vale la pena explorar y que tiene que ver con su compromiso en la educación. En la educación, en la medida que él se preocupó a lo largo de toda su vida pública por contribuir con la formación de buenos ciudadanos. Morales Benítez, o sea, hace también en su obra, en su labor ministerial, sobre todo como ministro de Agricultura en el gobierno de Alberto Lleras, se dio cuenta de que en las regiones había un claro déficit de educación. Se dio cuenta de que efectivamente uno de los grandes problemas y que seguimos teniendo el día de hoy, y sobre todo la oferta educativa centralizada, está en los grandes núcleos urbanos. Morales Benítez entonces se da cuenta de la necesidad que es llevar la educación a los territorios y fundar entonces instituciones educativas para poder contribuir ¿para qué? Para que ese ciudadano de la provincia que tanto amaba Don Otto logre sentirse orgulloso de su identidad y pueda a través de la educación mejorar sus condiciones de vida. Entonces, en ese sentido, Morales Benítez, por ejemplo, publica la historia de la Universidad del Quindío, universidad que también él contribuyó con su fundación, y las contribuye, y en este libro nos muestra precisamente esa filosofía, esa preocupación porque el ciudadano se sienta orgulloso de su provincia. Y entonces, en ese sentido, el objetivo obviamente de la educación también tiene que ver con la construcción de identidad. Cuando se educa al individuo, se le permite crear una identidad y esto también le permite al sujeto ya no solamente tener ese arraigo con su patria chica o su provincia, sino que también tenga ese arraigo con una nación y así también sea un sujeto que conozca claramente cuáles son sus derechos y sus deberes. Podemos pensar que en alguna forma la visión de Morales Benítez lo que va a pretender es precisamente que el individuo pueda educarse en su territorio y que no tenga que apartarse de su entorno, y desde su entorno pueda contribuir con la mejora de la calidad de vida. Por eso, pues, en su obra, Morales Benítez se va a preocupar precisamente por desarrollar lo que hoy llamaríamos competencias blandas, es decir, lo que sería la instrucción y la formación. Y eso, por ejemplo, no solamente él lo estudia también en su obra de la historia de la Universidad del Quindío, estudia buena parte de lo que es la política educativa del general Francisco de Paula Santander, personaje por el cual Don Otto siempre expresó una gran admiración, sobre todo por su defensa del Estado de Derecho. Pero también Santander, esa faceta de educador, es explorada por Morales Benítez, que también se va a dar cuenta de cómo era necesario empezar a instruir y formar los profesores que podían eventualmente educar a los ciudadanos y formar en últimas ese proyecto de nación que era necesario construir después de la independencia. También hay que señalar que esa preocupación por la educación también se refleja en otra de sus obras que fue publicada por la Academia Colombiana de Historia, Jorge Isaacs en El Torbellino Político. Hemos conocido a Jorge Isaacs, pues cuando lo escuchamos, oímos por su novela La María. Pero también Don Otto va a explorar una faceta de Jorge Isaacs y es su faceta como inspector de educación. En tal sentido, vamos a encontrarnos que Jorge Isaacs, desde su labor también como hombre público, se va a preocupar
por la educación y va a ser testigo directo de los del conflicto que se asumió durante el periodo radical por cuenta de las reformas educativas en las que obviamente se manifestó contraria a la iglesia. Pero Jorge Isaacs, vamos a encontrar, muestra una preocupación por por la educación nocturna, la educación de las mujeres, la educación en los pueblos y en los municipios. Entonces, todas estas preocupaciones en materia de educación, Donoto Morales las va a poder llevar, las va a manifestar en su momento cuando fue ministro de Alberto Lleras, y por ello, entonces, con el apoyo del doctor Jaime Posada, comienzan a explorar alternativas para llevar la educación a los territorios. Y hoy muchas instituciones universitarias que ya se empiezan a encontrar en los territorios. Particularmente, pues quiero señalar ejemplos como la Fundación Universitaria del Área Andina, la Universidad de América, es decir, ya comienzan a crear sedes en los territorios y permiten que las personas puedan formarse sin tener que abandonar su entorno, que puedan desde su entorno contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida propias y las de sus paisanos. Entonces, aquí pues entonces también hay que señalar que hay que quiero agradecer particularmente a la familia Morales por esa generosa donación que hace a la Luis Ángel Arango, que nos va a permitir entonces poder, en últimas también, contribuir mucho más con esa formación de ciudadanos que en últimas van a mejorar su entorno y van a contribuir, obviamente, es decir, con una mejor construcción de nación. Entonces quiero cerrar señalando estos breves aspectos sobre la faceta de Otto Morales Benítez y la educación. Muchas gracias. Estimado Carlos, muchas gracias a usted por esa resumida pero completa contribución de la obra de Morales Benítez en el tema de la educación. Creo que ha sido muy ilustrativo para quienes nos están escuchando, conocer aspectos de lo que es el tema de la educación a nivel de las provincias, en el cual Morales Benítez siempre estuvo tan interesado para lograr que muchas personas puedan tener acceso a la educación como más o menos lo estamos logrando en la época actual, pero muchos años atrás Morales Benítez estaba pendiente de que esto fuera posible a nivel de las regiones. Vale la pena recordar en este punto el hecho de que Morales Benítez nació en Río Sucio y en Río Sucio no había educación sino primaria, motivo por el cual él fue a estudiar su bachillerato a la Universidad del Cauca en Popayán y posteriormente hizo su carrera en la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín. O sea, tuvo la oportunidad de recorrer desde el pueblo donde nació hasta una ciudad como Popayán, la Culta, como él la llamaba, hasta llegar a la Pontificia Universidad Bolivariana, donde compartió con muchas personas sus estudios de derecho, ya en una ciudad muchísimo más grande como era Medellín en su época. Muchas gracias y creo que quisiera darle la palabra al doctor Benjamín Ardila, que nos va a hablar de dos temas muy interesantes, como son su experiencia frente al tema agrario y frente al tema laboral, en el cual el doctor Benjamín tiene todo el conocimiento y tuvo todas las oportunidades en la vida de escuchar muy de cerca a Morales Benítez y por eso lo conoce también. Doctor Benjamín, tiene la palabra. Muchas gracias, doctora Adela, queridos académicos. 1960, 20 de julio. Tenía yo el cargo modesto de relator de la Cámara de Representantes
y el doctor Gustavo Balcázar Monzón me hizo entrega del articulado propuesto por el doctor Carlos Lleras Restrepo y el doctor Otto Morales sobre el proyecto de reforma agraria democrática. Hasta ese momento, en Colombia, lo único que sobre el tema se había hecho era el libro de Mardonio Salazar sobre el proceso de la propiedad, el de Hernán Toro Agudelo sobre planteamiento y soluciones del problema agrario, y el libro de Otto Morales, Testimonio de un pueblo, sobre la colonización antioqueña. Y en cuanto a batalla por la tierra, solo María Cano y el indio Quintín Lame habían expresado en la plaza pública la angustia de los pobres del campo y la necesidad de la reforma agraria democrática. El doctor Otto, como ministro de Agricultura, tenía muy cerca al doctor Darío Mesa, al filósofo Estanislao Zuleta y al indio, lo llamábamos el indio Milcea Chávez, nariñense, todos ellos, estos tres expertos en la estructura atrasada del campo colombiano. Días después, cuando ya el Comité Agrario se había reunido en la Casa de la Moneda en varias sesiones donde intervino Alzate Avendaño sobre el tema del minifundio, vinieron las intervenciones al nivel de la Cámara de Representantes. El doctor Otto Morales hizo una enumeración basado en López de Mesa sobre las frustraciones que de la civilización de San Agustín y los chibchas había tenido el pueblo colombiano a lo largo de su historia, y dijo que esperaba que la reforma agraria democrática que se proyectaba no debía ser otra frustración, y abrió el debate. Paralelamente al tema del debate y el articulado propuesto y la amplísima exposición de motivos, hubo un fenómeno de tipo internacional que incidió hondamente en la vida colombiana y en la discusión sobre la reforma agraria, y fue la Revolución Cubana. Dos reformas agrarias basadas en revoluciones muy poderosas habían tratado este tema en años muy anteriores. La primera, la Revolución Mexicana y el periodo cardenista de la Revolución con el ejido cooperativo, y la Revolución Boliviana con la batalla por la nacionalización del estaño y devolverle la tierra al campesino. El doctor Otto Morales en las cámaras no insistió mucho en el articulado porque Carlos Lleras consideraba que no se le podía hacer ninguna modificación al texto propuesto. Pero Otto insistía en los objetivos de la reforma agraria, que eran de su puño y letra, y los objetivos eran como la filosofía para la interpretación hermenéutica del articulado propuesto. El texto tenía una subdivisión, si no lo recuerdo, ha pasado 60 años. En primer término, las cooperativas. Fue un anexo del texto en la etapa final y que tenían una experiencia vivida en las cooperativas de caficultores que habían tenido mucho éxito, propuestas por el doctor Ospina Pérez en fechas anteriores, pero nunca les han dado la oportunidad de exportar. El segundo punto era el de los baldíos, que todavía hoy se debate porque hay casos, hemos visto inclusive expresidentes que, como el caso de Pedronel Ospina y el doctor Uribe Vélez, que han tenido adjudicaciones de baldíos sumamente grandes y muy discutidas. Pero la titulación de baldíos se debatió en la ley 135 para que el campesino, al tener el título notarial y registral,
pudiera tener la certidumbre de los límites de su propia propiedad, y al mismo tiempo tener el respaldo para el crédito en la Caja Agraria o en el Banco Ganadero o en el Banco Cafetero. Igualmente hubo textos sobre las asociaciones de campesinos para que las ligas agrarias, los sindicatos y los usuarios campesinos pudieran tener como un factor de poder y de presión y de presencia en la vida agraria del país. Igualmente, la fragmentación de latifundios y la integración de los minifundios, porque en el país había la bipolaridad. Muchísimos campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y amplios latifundios incultos, a pesar de que la ley 200 de diciembre de 1936 había batallado por el tema. La Alianza para el Progreso del ilustre presidente Kennedy, paralelamente a la ley 135, había condicionado los apoyos a la América Latina y a las 20 naciones que entonces la constituían, condicionaban a que hubiera un mecanismo de planeación, y ya Colombia lo tenía, organizado por Alberto Lleras, a una carrera administrativa y finalmente que hubiera una gran reforma agraria en virtud de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana sacudió mucho la conciencia latinoamericana, tanto entre quienes no tenían tierra para pedirla, como en la clase rectora de los distintos países, para hacer una reforma agraria profunda que todavía le estamos debiendo, por lo menos en parte, al pueblo colombiano. Y finalmente se creaba un gran organismo que era el INCORA, encargado de las cooperativas, los baldíos y sobre todo de la comercialización de la tierra, la indemnización a los latifundios y la fragmentación de los mismos y la integración en un sistema social de economía y una organización colectiva del trabajo para los minifundios. Igualmente, Otto Morales presentó un articulado completamente separado que era un nuevo código laboral. El código laboral era desde el año 1944, o ley sexta del 45, una compilación de todas las conquistas que se venían haciendo desde la época del general Uribe y particularmente en la época de la Revolución en Marcha y de la República Liberal. Pero le hacía falta algo muy importante para la mitad de los colombianos que todavía en la estadística demográfica se señalaba que vivían en el campo. Y Otto Morales planteó el derecho laboral campesino, que aun cuando en ese momento no fue aprobado el código, tiene una amplísima exposición de motivos, que es todo un libro sobre los grandes problemas del mundo del trabajo y de manera particular la indispensabilidad que había, si se trataba de buscar un Estado industrial o una república moderna, era el prerequisito la reforma agraria democrática. Esa fue su bandera y es su gloria, y por eso yo digo que el doctor Otto Morales tiene todavía mucho por hacer en Colombia con su pensamiento social y particularmente con el tema de la reforma agraria democrática. Muchas gracias. Gracias, doctor Benjamín, por ese magnífico resumen frente al tema agrario y frente al tema laboral de las realizaciones de Morales Benítez. Y sobre todo, fantástica la conclusión de que todavía sigue vigente y que todavía estamos debiéndole muchas cosas a mucha gente en este país, lo cual es cierto. Él estaría muy contento
de haber escuchado sus palabras. A continuación, vamos a darle la palabra al académico Eduardo Durán, quien creo que nos puede hacer un magnífico cierre de este coloquio, mirando a toda la parte del humanismo, del humanista Otto Morales Benítez a través de toda su obra. Querido Eduardo, tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Adela y Olimpo, por haberme invitado a participar de este coloquio, podemos llamarlo así, sobre la vida de Otto Morales Benítez y sobre todo haciendo referencia a ese hecho tan importante de haber quedado en manos del Banco de la República buena parte de esta obra magnífica de Otto Morales Benítez, que sin duda servirá desde esa institución tan importante para poderla proyectar hacia todos los colombianos y hacia los pensadores hispanoamericanos, de tal manera que allí se pueda auscultar su pensamiento y se pueda, contribuir hacia el ejercicio intelectual que desde las academias, desde las universidades y desde muchos centros de cultura permanentemente se hace. Sin duda, Otto Morales Benítez fue un gran humanista. Otto Morales, desde muy temprana edad, nos manifestaba que se había dedicado a lecturas profundas y que eso lo había llevado a involucrarse cada vez más con los grandes pensadores de la humanidad. Y Otto Morales fue una persona que desde joven se acostumbró a trabajar de manera intensa. En una oportunidad tuvimos una reunión, Otto Morales, Carlos Lleras y yo, para hablar de lo que iba a ser el tema del aniversario de Nueva Frontera, en donde se convocaba a un grupo de intelectuales a hablar sobre la vida de Carlos Lleras Restrepo. Y yo le decía, doctor Lleras, usted que ha sido un pensador de tanto trabajo, de tanta dedicación, y me interrumpió y me dijo, sí, eso es cierto, pero me gana Otto. Y yo creo que era cierto. Otto Morales no desperdiciaba un segundo de su vida, siempre andaba acompañado de libros, siempre andaba consultando temas, siempre andaba indagando sobre actividades intelectuales que estaba desarrollando. Y desde ese punto de vista, pues ya hablamos aquí de lo que fue Otto Morales como jurista, Otto Morales como hombre de Estado, Otto Morales como parlamentario y como gran orador, que también lo fue en el Congreso y en la plaza pública, Otto Morales como hombre de gobierno, en donde en todos estos aspectos fue exitoso. Él no cambiaba de actividad, sino que como gran intelectual le asistían muchas actividades, como le asistieron a Churchill, como le asistieron a otros grandes personajes, que su intelecto era tan grande y su capacidad de asimilación era tan apreciable que podían estar trabajando en muchos frentes al mismo tiempo y lo hacían con éxito, con mucha propiedad y desde luego con mucho compromiso. Yo tuve la oportunidad de apreciarlo en el periodismo, por ejemplo, cuando yo fui director del diario Vanguardia. Lo llamaba con mucha frecuencia para pedir su orientación sobre muchos temas fundamentales. Y me di cuenta que muchos directores también lo hacían. Cada vez que ocurrían hechos significativos en el país, cada vez que se iban a ocurrir grandes conmemoraciones, llamábamos a Otto Morales y él nos orientaba con mucho fundamento por todo lo que representaba ese acervo de conocimientos que él había logrado acopiar. Y fuera de eso, pues era también una persona muy involucrada con la prensa. Él permanentemente manejaba columnas de opinión y desde luego también las páginas literarias de los grandes periódicos de Colombia se veían alimentadas con esa producción intelectual
de Otto Morales Benítez. Era una persona que estaba en muchos sitios a la vez. Era una persona que difícilmente le decía no a quien quería comprometerlo para una actividad académica. Él lo disfrutaba, lo gozaba, lo hacía con mucho cariño y con mucha capacidad de entrega. Recuerdo, por ejemplo, esas mañanas y esas tardes que a veces pasábamos en su biblioteca, en su casa de la calle 85, en donde era una biblioteca absolutamente formidable. Cualquier tema que asomáramos, él inmediatamente sabía dónde estaba el libro, dónde estaban los autores, dónde estaban los papeles que había que estudiar para cada tema. Y desde luego nos decía que él a veces llegaba hasta las madrugadas allí en medio de todos esos documentos, sacando apuntes y desde luego escribiendo. Eso fue lo que le permitió a él escribir tantos libros, porque llegar a tener alrededor de 140 libros publicados, más todos los que faltan por publicar, pues eso deduce de que era una persona con una capacidad de entrega y con una capacidad de trabajo absolutamente admirables. Y lo podía uno constatar cuando auscultaba su opinión sobre algún tema e inmediatamente empezaba a hablar con una propiedad absolutamente envidiable, porque tenía el conocimiento, porque era capaz de retenerlo, porque era capaz de expresarlo, porque era capaz de analizarlo, de comentarlo y de compartirlo. Entonces, esas charlas con Otto Morales eran absolutamente agradables y grandiosas, no solamente por todo ese conocimiento que albergaba, sino también por su calidad humana, una persona de un extraordinario humor a quien el país se acostumbró a su presencia con unas enormes carcajadas, porque además de su trabajo intenso, tenía tiempo también para sacarle el disfrute a la vida y para poderse reír de la misma vida. Y yo creo que esas charlas con Otto Morales eran una delicia, eran un disfrute absolutamente envidiable y desde luego un privilegio para cualquier persona que pudiera llegar a tener esa posibilidad de acercamiento a Otto Morales Benítez. Y en todo este transcurrir como humanista vale la pena destacar todas las precisiones que él permanentemente solía evocar y desde luego reclamar también en temas como la libertad, como la igualdad, como la fraternidad y desde luego en temas relacionados con el fortalecimiento de la democracia. Por eso es que vimos a Otto Morales Benítez como un gran admirador del general Francisco de Paula Santander, porque él admiraba en el general Santander esa capacidad que tuvo él como jurista, como guerrero y con el liderazgo que ejerció en su momento, atributos que utilizó para darle una estructura jurídica a la República y para poderla proyectar hacia el futuro con unos instrumentos que le permitieran afianzarse y le permitieran asumir ese futuro con verdadera entereza para poder allanar los caminos del progreso y los caminos de la igualdad social. Entonces, frente a esos temas, él era no solamente muy estudioso, sino era un gran analista y un gran pensador. Por eso siempre que hablábamos de libertades, siempre que hablábamos de igualdades, siempre que hablábamos de justicia, siempre que hablábamos de democracia, la palabra de él resultaba absolutamente fundamental porque su pensamiento era muy aquilatado, era muy robusto en estos temas y desde luego sus opiniones eran de un valor absolutamente apreciable cada vez que ellos se analizaban. Otto Morales no solamente fue un gran pensador apreciado en Colombia, Otto Morales era apreciado en todo el mundo hispánico. Cuando uno tenía la oportunidad de ir a escenarios fuera del país, a Argentina, a Chile, a Perú, a Panamá, a México,
le preguntaban inmediatamente por Otto Morales, salían a relucir amigos de Otto Morales y salían los grandes pensadores, los grandes intelectuales a hablar con un cariño y con un afecto hacia la obra intelectual de Otto Morales, en donde uno se sentía verdaderamente orgulloso que en el exterior se apreciara de esta manera un talento como el de Otto Morales Benítez. Y desde luego en España. Él estuvo muchas veces en España, en muchos escenarios, fue amigo de muchos intelectuales españoles y allá en España también se le apreciaba, se le admiraba, se le consultaba, se le tenía en cuenta para muchas situaciones. Entonces, esa personalidad de Otto Morales Benítez era una personalidad absolutamente formidable, absolutamente grandiosa y completa. Y desde luego, pues significaba que era un colombiano referente para muchos temas, un colombiano referente al que teníamos que acudir, como el que acude a un oráculo cada vez que se quería tener una opinión sólida y fuerte sobre alguno de esos temas fundamentales. Entonces yo creo que podríamos resumir de esta manera esa capacidad que él tenía, no solamente para nutrirse de conocimiento, sino también para analizarlo y también para transmitir las deducciones analíticas que producía. Otto Morales, sin duda, fue un hombre fundamental en casi un siglo de vida que tuvo, y de aquí en adelante, ahora que ha fallecido y que se cumple el centenario de su nacimiento, pues nos encontramos con que realmente su obra es fundamental para analizar nuestro futuro y para reducir los caminos que hay que tomar en muchas materias relacionadas con todos estos temas que hemos tratado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo, por esta magnífica exposición donde ha usted concentrado muchos de los temas que los otros ponentes también habían tocado un poco de lejos. Creo que ya con esta intervención cerramos este homenaje que se hace en el centenario de su nacimiento desde este espacio proporcionado por la Biblioteca Luis Ángel Arango. Por lo tanto, le pediría a la doctora Marta que nos dirija las palabras de cierre y esperamos que esta magnífica oportunidad se repita para poder seguir analizando muchos otros temas que obviamente se han quedado en el tintero por razón de tiempo, pero gracias de nuevo a la biblioteca y a todos los que esta tarde han participado para hacer esta magnífica semblanza del pensador y humanista Morales Benítez, mi padre. Muchas gracias. Sin duda, nuestros invitados nos han ilustrado lo suficiente para conocer mejor el legado intelectual y humano de Otto Morales Benítez, y así rendir un merecido homenaje a su memoria. Por tanto, no me queda más que reiterar nuestros agradecimientos a todos los que hicieron posible este coloquio y a la audiencia del programa Colecciones que Inspiran. Gracias y esperamos que nos sigan acompañando.